momentito, por favor. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la presentación del curso. A ver, un momento. Bien, para aquellos que se preguntan dónde estamos ubicados, la institución se encuentra ubicado en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. A ver si pueden comentar desde dónde están llevando el curso. Bien, también comentarles que nuestra institución ya cuenta con 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Bien, en la pantallita también pueden observar a todo el equipo, el tecnológico, el cual está conformado por la plana de docentes, el personal administrativo y entre ellos también nos encontramos los coordinadores o asistentes de todos los cursos. Bien, si usted desea conocer más acerca de la institución, le invito a que nos siga a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también por Instagram. A través de esos medios nosotros estamos subiendo todos los cursos que se vienen habilitando en nuestro canal de YouTube. Van a poder encontrar las clases grabadas, por ejemplo. Bien, también invitarles a los cursos en convenio que se están desarrollando con la Municipalidad Distrital de Turpo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el curso de ofimática profesional, inglés, el curso de quechua básico A1 y A2. También tenemos cursos gratuitos que ya se han aperturado para el mes de marzo. Si usted desea participar en uno de sus cursos, nos escribe por favor al WhatsApp y le vamos a brindar la información correspondiente con respecto a los cursos. Bien. A ver, un momentito, por favor. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir al siguiente número de WhatsApp, al 991-373227. Nosotros siempre estamos atentos a sus dudas o consultas que tuvieran. Bien, también en la pantallita pueden observar al docente del curso, al licenciado Paul Andrade, especialista en el curso de auxiliar en educación primaria, y él ya nos ha estado compartiendo su conocimiento durante las sesiones que hemos desarrollado. Recordarles también que las clases son los días lunes y miércoles de 6 a 7:30 de la noche, así que estimados participantes, el día miércoles estaríamos desarrollando nuestra última sesión. En cuanto al temario, la sesión consta de 4 sesiones. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión 3 y en ella el tema de el manejo del comportamiento en el aula. Recuerden que las clases son en vivo, por lo que usted, si tuviera alguna duda o consulta, lo puede realizar a través de la bandejita de mensajes. Recordarles también que el material de esta sesión ya está a través de nuestro grupo de WhatsApp, así que descárguenlo, por favor, para que puedan seguir al docente. Recordarles también que cualquier otra información se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp, así que atentos. También mencionarles una vez más que el examen final se va a habilitar el día miércoles en nuestra última sesión, así también se les va a dar las indicaciones con respecto a los pasos a seguir para sacar nuestro certificado y también cómo vamos a realizar el examen. Así que no falten, por favor. En cuanto al certificado, sale con mención en auxiliar en educación primaria, nombre de la institución en tecnológico. Para ello, ustedes deben obtener una calificación mayor o igual a 14 en el examen final. Estimados participantes, también recordarles que el costo de trámite del certificado es de 40 soles, el trámite es totalmente opcional. Si ustedes desean físico, también estamos realizando la entrega en físico con un costo adicional de 5 soles. Recordarles también que estamos haciendo envíos a través de la empresa Shalom y Olva Corrier. Comentarles también que la institución cuenta con diversos convenios, entre ellas con las distintas instituciones que pueden observar en la pantallita. Y bien, comentarles también que para este mes tenemos habilitado cursos en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Si usted desea participar en esos cursos, nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros les vamos a brindar la información correspondiente. Bien, una vez más, estimados participantes, recordarles que la institución no realiza llamadas, no enviamos mensajes personales. Por favor, tengan mucho cuidado y no se dejen engañar. Recuerden que nosotros siempre estamos atentos a sus dudas o consultas que tuvieran. Bien, vamos a realizar una pequeña oración, la oración para el alma, para dar inicio con la sesión de hoy. Y bien, dice lo siguiente.
Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmos 143:8. Y bien, estimados participantes, como en toda ocasión, siempre hay que encomendar todas las cosas que realizamos en el día, así como también nuestros planes a futuro, a nuestro Creador, y Él, mediante sus bendiciones, hará que se cumplan todas nuestras metas de día a día. Bien, ahora sí le voy a dar pase al docente del curso para que pueda dar inicio con la sesión de hoy. Y bien, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy, sobre todo aquellos que ingresaron con puntualidad, también a todos los que acaban de ingresar. Muy buenas tardes. Recuerden que el día de hoy vamos a desarrollar nuestra tercera sesión del curso. Un ratito, por favor. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. Estamos ya en la sesión. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Puede dar inicio, por favor. Muchas gracias. Gracias. No me permite compartir pantalla. A ver, un ratito, por favor. Creí que ya le había dado el acceso. Ahora sí. Listo. Muy bien, me confirman por favor si es que se logra ver por el chat o alguna reacción para saber que se ve la pantalla, que me escuchan bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión número 3. No sin antes hacer como una retroalimentación de lo que llegamos a conversar o a socializar la semana pasada con respecto a las teorías cognitivas, ¿no? La importancia de que dentro de nuestra planificación que hagamos en conjunto con el docente, tengamos en cuenta, ya sea de manera directa o indirecta, cada una de las teorías, ¿no? La teoría de Jean Piaget, como la de etapas, la teoría de Brunner, la teoría de Vygotsky, la teoría de Ausubel, que son parte justamente del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver también otro aspecto importante que forma parte de conseguir aprendizajes significativos, que justamente es la parte emocional. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las emociones, tus emociones y las emociones de los estudiantes también, ¿no? Cómo poder abordar, ya conocemos los pasos que en el tema de la resolución de conflictos, que lo vimos en la sesión número 1, hemos visto las premisas de cómo es que el estudiante, por medio de los procesos cognitivos, genera aprendizaje. Entonces ahora vamos a hablar sobre la parte emocional, no sin antes iniciar la sesión con esta pregunta que voy a proyectar. Estamos en la sesión 3, manejo del comportamiento en el aula, hablando de la parte emocional en los estudiantes. ¿Ustedes consideran, creen que la frase "los problemas se dejan en casa" realmente se aplica o cómo lo manejan ustedes? Realmente, o sea, nosotros tenemos que dejar los problemas en casa y cuando ingresamos al aula, el problema desaparece. ¿Cómo se maneja esa situación, no? Esta frase que dice siempre, los problemas se dejan en casa. ¿Cómo lo manejan ustedes? A ver.
Si es que de repente por el chat podemos interactuar entre esta respuesta, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo manejan esta frase, ¿no? De los problemas se quedan en casa. A ver, de repente por el chat, si es que podemos mencionar. ¿Cómo considerarían ustedes en cuanto al desarrollo de esta frase? Los problemas se dejan en casa. En este caso, si es que yo ingreso al aula, ¿el problema desaparece o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver, pues dice aquí, por lo general los problemas de casa son de mi casa y los problemas de mi trabajo no tienen que llegar a mi casa, pero sí puedo tener una conversación con mi esposo, quizá él me puede dar alguna idea o algún consejo. Muy bien. Claro, porque igual muchas veces los estudiantes también nos cuentan sus problemas, ¿no? Que ellos lo puedan considerar, de repente en casa ven que sus padres discuten mucho, ¿no? O ven ciertas situaciones como que genera una inestabilidad en ellos, que puede pasar también. En este caso, bajo la premisa para nosotros, ¿no? Para nosotros, el problema, el problema va a estar ahí, ¿no? En este caso, lo que nos daría a entender es como que separamos la vida personal de la vida laboral o académica, ¿no? Pero si realmente analizamos, podemos encontrar diferentes perspectivas de esta frase, ¿no? O sea, bueno, en este caso significaría que los problemas personales de un docente, un auxiliar, no deberían afectar el ambiente del aula, ¿no? Se espera que tú al ingresar a la escuela, las emociones y preocupaciones externas queden fuera para mantener, digamos, un clima de aprendizaje estable, ¿no? Por ejemplo, si un auxiliar de educación que tiene problemas en casa, intenta no mostrar su malestar frente a los niños para evitar justamente transmitirles una carga emocional negativa, ¿no? Entonces ahí aplicaría esto, ¿no? Pero el problema en sí que nosotros podamos tener, o los problemas que podamos tener, están ahí, ¿no? Hasta encontrar una situación, una solución, perdón, y nos van a acompañar al aula. Pero aquí entra mucho también el tema de la pasión por lo que haces, ¿no? Quizá justamente el que tú estés conectando con los niños, que seas parte del aprendizaje, que te apasione todo ello, hace que de manera indirecta ese problema sea minimizado y tú puedas hacer tu trabajo, porque finalmente es tu área de trabajo, ¿no? Entonces, pero si bien es importante mantener un ambiente adecuado en el aula, esta frase puede también tener, digamos, cierta problemática, porque uno ignora la realidad emocional de las personas, ¿no? O sea, es difícil y poco saludable separar completamente las emociones. O sea, los niños, los docentes, auxiliares, llevan consigo sus preocupaciones y estados de ánimo, ¿no? De repente, un niño que tuvo una discusión en casa podría llegar triste a la escuela y de repente no estar atento a clase, ¿no? Esta frase también podría como que reprimir tus emociones, ¿no? Negar o suprimir emociones no es la solución. Tampoco es que nosotros les vamos a contar a los niños qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, no le voy a contar a un niño mis problemas, en definitiva que no. Pero los niños te ven como un modelo a seguir. Es como que el maestro, el auxiliar, es como que wow, ¿no? O sea, y tienes una repercusión muy fuerte en ellos, tienes mucha influencia en ellos, generas mucha influencia en ellos en base a tu trabajo.
Entonces, si es que te ven triste, porque los niños son muy observadores, se nota esa tristeza, hay muchos niños que de repente se pueden sentir sentidos, ¿no? Como que tocados contigo, con lo que te está pasando, y también se ponen tristes. Entonces, como que se genera ya eh, un clima inadecuado en el aula, ¿no? Pero, digamos, en el tema de suprimir las emociones, un docente con estrés podría volverse de repente irritable en el aula sin darse cuenta, ¿no? O sea, la escuela debe ser un lugar, un espacio seguro emocionalmente hablando, ¿no? En lugar de ignorar los problemas, la educación emocional justamente ayuda a poder reconocer y manejar las emociones. Si un niño muestra tristeza, en lugar de decirle, deja eso en casa, un auxiliar puede preguntarle como, ¿cómo te sientes, no? O sea, que realmente lo ayude a expresarse. Entonces, en vez de imponer de pronto la separación total entre la vida personal y el aula, es mejor fomentar la inteligencia emocional para que tú puedas gestionar tus emociones sin que afecten el ambiente escolar, ¿no? Entonces, ¿es realmente posible separar los problemas personales del aula? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es realmente posible que yo pueda separar los problemas personales del aula? ¿Sí o no? Sí, claro. De mi parte sí. Y esa respuesta justamente es bastante importante porque cada persona es diferente. Cada persona ante una situación a la que pueda estar inmersa lo va a manejar de diferente manera. Y acá incluye un poco qué tanto conoces tus emociones, ¿no? ¿Qué tanto te conoces tú? ¿Qué tanto podrías decir de cómo resolverías tal situación problemática a partir de que tú puedas gestionar tus emociones? Pero, ¿qué es una emoción? Una emoción, según Vizquerra, explica que es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, es decir, que responde ante un estímulo, ¿no? Ante un estímulo. Entonces, si nosotros aquí analizamos realmente la situación, en este caso lo que podríamos mencionar justamente cuanto a las emociones es que son estas respuestas psicofisiológicas que surgen a consecuencia de un estímulo interno o externo, ¿no? Entonces, estas respuestas justamente influyen el pensamiento, el comportamiento, la interacción con los demás. Por ejemplo, si un niño pierde su juguete favorito, ¿qué es lo que siente? ¿Cuál es su respuesta emocional? Si un niño pierde su juguete favorito, ¿qué siente? ¿Qué va a sentir ese niño? Tristeza, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, vemos aquí que sentiría tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque está jugando, está perdiendo algo que realmente tiene un nivel significativo para él. Va a sentir tristeza. Y esa es una respuesta emocional. Pero ¿cuál es la respuesta física? La respuesta emocional es la tristeza. Pero ¿cuál es la respuesta física? El niño va a... La respuesta emocional es la tristeza. Pero la respuesta física es que el niño va a llorar, ¿no? Llorar y va a buscar un consuelo, en este caso podría ser del maestro, de un compañero, de un amigo, que vendría a ser su respuesta social, ¿no? Entonces, las emociones podríamos mencionar que son universales porque todos los seres humanos experimentamos emociones, todos. Las emociones son automáticas,
porque se activan sin que nosotros lo decidamos conscientemente. Además que las emociones son temporales, son pasajeras, aunque podrían influir en estados de ánimo mucho más duraderos, pero son pasajeras. Es intensa, es una intensidad variable, porque pueden ir desde muy leves hasta muy intensas. Y tiene una expresión física, porque se manifiestan a través de gestos, posturas, reacciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sudoración, aceleración del ritmo cardíaco. Son respuestas en las que las vemos notar nuestras emociones. Entonces, ¿cuáles son las principales causas justamente de las emociones en los niños en este caso? ¿Cuáles serían las principales causas de las emociones en los niños? En este caso, ¿cómo podríamos mencionar aquí? Cuando un niño puede mostrar una emoción cuando ha experimentado algo, ¿no? De repente recibe una crítica o recibe un elogio y experimenta una emoción. O sea, la emoción parte a partir de las experiencias personales, ¿no? Interacciones sociales también, relación con amigos, familia, maestros, necesidades básicas como el hambre, el sueño, el cansancio, que puede generar de repente cierto grado de irritabilidad, el ambiente, un espacio seguro, afectuoso, que genera tranquilidad, mientras que un ambiente hostil puede causar miedo o estrés, ¿no? Expectativas justamente no cumplidas, cuando las cosas no salen como el niño espera, puede sentir cierto grado de frustración o tristeza, ¿de acuerdo? Hay consecuencias positivas y negativas dentro de las emociones, pero justamente ahora, justamente hablando del tema de las emociones, ¿por qué el docente, junto con el auxiliar, deben trabajar la educación emocional con los estudiantes? ¿Por qué es tan importante trabajar la parte emocional con los estudiantes? ¿Por qué es importante trabajar la parte emocional? ¿Por qué es importante que el docente, junto con el auxiliar, trabajen la educación emocional con los estudiantes? ¿Por qué considerarían ustedes que es importante? Ok, para generar una estabilidad emocional en ellos, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que el docente junto con el auxiliar trabaje en la parte emocional? Nos han dicho para que tengan una estabilidad emocional, entendería. Para fomentar confianza, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? La educación emocional es muy importante, ¿no? Y de hecho hemos contrastado y les había mencionado que tanto la parte cognitiva como la parte emocional tienen que ir de la mano para conseguir aprendizaje significativo. Entonces es muy importante que el docente pueda trabajar la parte emocional. Y para esto puede utilizar múltiples estrategias en las que generamos de repente el poder prevenir algún tipo de conflicto a raíz de una situación emocional en el estudiante, ¿no? Porque cuando pasa de repente algo en el recreo, un estudiante empuja al otro, quizá de manera casual,
el otro estudiante puede tener una reacción errónea y molesta y reacciona y lo empuja al otro estudiante y como que se genera ahí un tipo de pelea, ¿no? Partiendo justamente en el tema de la autorregulación de las emociones. Y para eso se utiliza, por ejemplo, esta técnica del semáforo, ¿no? El detente, piensa, actúa. En el caso del color rojo, ¿no? Estamos hablando de detente, es como decirle, me detengo y respiro, ¿no? Como alto. El niño, en este caso, tiene que reconocer que está sintiendo una emoción intensa, que puede ser enojo, que puede ser miedo, frustración, y debe detenerse antes de reaccionar impulsivamente, porque ahorita vamos a hablar justamente sobre los tipos de respuesta que tienen las personas. Por ejemplo, un niño se enoja porque un compañero le quitó un juguete. Entonces, en vez de gritar o golpear, recuerda que debe detenerse y respirar profundamente, ¿no? Entonces, estrategias que se tienen que aplicar en el caso del color rojo: hacer una pausa antes de actuar, respirar profundo varias veces, contar hasta 10 o usar alguna técnica de relajación, ¿no? Esto es en el me detengo y respiro, en el rojo, detente. Piensa en el amarillo, piensa, pero ¿en qué? Piensa en soluciones. El niño debe analizar la situación y evaluar diferentes formas de actuar. Entonces, después de calmarse, el niño piensa, ¿qué puedo hacer? Le pido que me lo devuelva, le digo a la maestra, al maestro, ¿no? ¿Qué estrategias debo utilizar aquí en el caso del ámbar, el amarillo? Preguntar de repente, ¿por qué me siento así? ¿No? Explora opciones para poder resolver el problema sin lastimar a nadie. Busca apoyo de un adulto si es necesario, en el caso de los niños. Y el verde es actúa, ¿no? Pero actúa ¿cómo? De manera positiva. El niño, en este caso, elige una acción adecuada para poder resolver la situación de manera pacífica, ¿no? El niño decide de repente hablar con su compañero, decirle, me molestó que me quitaras el juguete, pero podemos turnarnos para jugar, ¿no? Entonces, en este caso, las estrategias que aplicarían aquí es expresar la emoción, pero con palabras, ¿no? Aplicar soluciones sin recurrir de repente a la violencia, pedir ayuda si no logra resolverlo solo. La técnica del semáforo ayuda a los niños a poder controlar sus impulsos, fomenta el autoconocimiento, la empatía, mejora la convivencia en el aula, facilita la enseñanza de habilidades socioemocionales, justamente. Entonces, de repente ustedes pueden aplicar esta técnica del semáforo, que es en realidad bastante sencilla, efectiva, para que los niños puedan identificar, regular y expresar sus emociones de manera adecuada, ¿no? Entonces, para eso justamente se basa en los colores que observamos en la pantalla, que van a permitir poder guiar la autorregulación emocional, ¿ok? Pero y ahí estamos hablando justamente de las emociones, ¿no? De las emociones. ¿Una emoción es igual que un sentimiento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una emoción es igual que un sentimiento? ¿Una emoción es igual que un sentimiento? Sí, nos dicen por aquí. Ya, muy bien. Por ahí otras respuestas. ¿Una emoción es igual que un sentimiento? ¿Qué podríamos decir en este caso? También aquí nos dicen que sí. Ok, muy bien. Si bien es cierto, las emociones y los sentimientos están bastante ligados, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. Si nosotros de repente hacemos una comparación y en base a las características que yo les he dado sobre las emociones, les había mencionado que las emociones eh, es una reacción inmediata y automática del cuerpo ante un estímulo, ¿no? Mientras que el sentimiento es una interpretación mucho más prolongada también. La emoción es breve, puede durar segundos o minutos, pero el sentimiento es mucho más duradero, puede persistir por horas, días, meses, ¿no?
es mucho más duradero. La emoción surge de manera instintiva, sin necesidad de razonar. En cambio, el sentimiento sí se forma cuando nosotros ya reflexionamos sobre la emoción que nosotros hemos experimentado. Entonces, la emoción es difícil de controlar porque es una respuesta automática. En cambio, el sentimiento se puede regular mediante la reflexión, ¿no? Y la inteligencia emocional, que aquí entran a tallar justamente. Por ejemplo, a ver, al ver una araña, para los que quizá tengan miedo, ¿no? Al ver una araña, sientes miedo inmediato, ¿ok? ¿Qué pasa si se vuelve constante el tema de que tengas cierto miedo con las arañas? Después de varias experiencias con arañas, ¿qué desarrollas después? Se vuelve una fobia, correcto. Así es, se vuelve una fobia. Eso ya es un sentimiento, ¿no? Al recibir una sorpresa, ¿qué sientes? Si recibes una sorpresa, ¿qué sientes? Alegría, ¿no? Esa emoción es del momento, pero ya luego cuando reflexionas sobre ese momento, ¿en qué se convierte esa alegría? En que tú cada vez que lo vas a recordar, vas a sentir mucha felicidad, ¿no? En ese momento, cuando recibiste la sorpresa, sentiste mucha alegría, pero luego esa emoción se procesa y se vuelve un sentimiento, ¿no? Entonces como que te va a dar mucha felicidad, mucha nostalgia, que cuando tú recuerdes eso, va a provocar algo bonito, algo positivo en ti, pero esa respuesta que estás generando ya no es una emoción, ya es un sentimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, si un niño en el aula se siente enojado porque de repente un compañero le quitó su cuaderno, al quitarle el cuaderno al niño, él puede sentirse enojado en ese momento. Esa es una emoción. Pero si ese enojo se mantiene y el niño piensa constantemente en la injusticia, puede desarrollar qué cosa? A la larga, como ya es constante, ¿qué desarrollaría el niño? ¿Se volvería en qué? Esa emoción se convertiría en qué sentimiento. De repente sentiría como que cierto resentimiento hacia la persona, ¿no? Entonces, las emociones, justamente como yo les estaba mencionando, las emociones son respuestas inmediatas, mientras que los sentimientos son más duraderos y se forman justamente a partir de la interpretación de esas emociones, ¿ok? Ahora, justamente para que podamos aprender a detectar con los niños la diferenciación entre emociones y sentimientos, em, podría utilizar ciertas estrategias, ¿no? O dinámicas que podría yo ejecutar para que los niños reconozcan, perdón, la diferencia entre una emoción y un sentimiento. ¿Ok? Recuerda que la emoción es inmediata. El sentimiento ya es cuando tú has interpretado, luego de ya reflexionaste sobre lo que pasó. Por ende, una emoción es breve y un sentimiento es mucho más duradero. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, cuando nosotros experimentamos algún tipo de emoción, tenemos tres tipos de respuesta. Tenemos la respuesta impulsiva, la respuesta apropiada y la respuesta adoptada. ¿Ok? En este caso, la respuesta impulsiva, como tenemos ese ejemplo que está ahí, si tú estás caminando por la calle y de repente ves que un ladrón ya está a nada de robarte,
¿Cuál es tu respuesta impulsiva? Aquello que uno tiene deseos de hacer en ese momento. Tú estás caminando por la calle, de repente un ladrón ya está ahí contigo, básicamente, ¿no? Por robarte. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cuál es tu respuesta impulsiva? ¿Cuál es tu respuesta impulsiva? ¿Cuál es la respuesta que darías a notar en ese momento cuando estás en esa situación? Miedo, ya, pero ¿cuál es tu respuesta? La emoción que tienes en ese momento es miedo. ¿Qué es lo que tú creerías, si es que nunca de repente te han robado, qué es lo que tú creerías que por tu miedo harías? Tu respuesta impulsiva, sí, sin pensarlo, ¿qué haces? Gritar, ok. Por ahí de repente correr. Algunos dicen, yo creo que le mete un golpe, ya lo confronta. Otros dicen, le doy el celular, que se lo lleve, ya. Claro, nuestra respuesta impulsiva, que muchas veces no es buena, porque es una reacción inmediata, ¿no? No tienes un control ante una emoción, y se da así, sin reflexionar sobre las consecuencias, ¿no? Entonces, probablemente, si es que tú reaccionas y gritas o te vas corriendo, el nivel de exposición es mucho mayor, ¿no? O si lo confrontas, aún peor. ¿Qué pasa si ese delincuente saca un arma, ¿no? O saca algún objeto punzocortante. Te expones aún más, pero tu respuesta impulsiva te hace hacer acciones en las que no mides la consecuencia, ¿no? Igual, desde algo muy, muy puntual, ¿no? Que de repente un niño está caminando por la calle y ve que un perro se acerca, pero a ladrarle y todo, y el niño, su miedo, ¿qué hace? Sigue y se va corriendo y el perro va atrás y lo puede morder, ¿no? Entonces, las respuestas impulsivas muchas veces, como no son conscientes, pueden traer consigo consecuencias negativas, ¿no? Si, por ejemplo, en la escuela un niño se enoja porque el otro le quitó el juguete, ¿ok? Una reacción impulsiva de ese niño que le quitaron el juguete podría ser que le pegue en ese momento, sin pensar en otra solución, ¿no? Te quito el juguete y tú me pegas. Son casos reales que pueden pasar en los niños. O están en el recreo y de manera casual uno empuja al otro y como el otro está enojado por el empujón, ¡pum!, se lo devuelve, ¿no? Entonces, esa es una respuesta impulsiva. En el caso de los adultos, por ejemplo, si un auxiliar, en el caso de ustedes, por ejemplo, se frustra porque un niño no sigue las instrucciones de lo que está pauteando, y le grita en lugar de explicarle con calma, ahí estamos optando por una respuesta impulsiva, ¿no? Ah, este niño no me hace caso, entonces le voy a gritar. Es una respuesta impulsiva. Entonces, las respuestas impulsivas pueden generar conflictos, pueden generar arrepentimiento, pueden generar castigo. Entonces, no es muy recomendable que nosotros utilicemos la respuesta impulsiva, ¿no? Aquello que uno tiene deseos de hacer. Yo sé que de repente, no sé, tú quieres confrontarlo porque son tus cosas y no quieres perderlas porque te ha costado, porque hay un esfuerzo de por medio, pero expones tu vida, ¿no? Expones tu vida y la consecuencia obviamente podría ser peor. Entonces, las respuestas impulsivas, y si un estudiante igual empuja al otro o le tira, no sé, un golpe, empeora la situación, genera conflicto en las respuestas impulsivas. Puede generar algún tipo de castigo o arrepentimiento, como lo decía. Pero por otro lado, tenemos la respuesta apropiada, ¿no? Lo que se considera apropiado desde la razón. Es una reacción ya mucho más equilibrada, ¿no? Y adecuada a la situación. La persona reconoce la emoción y la expresa, pero de forma controlada. Un niño de repente se siente triste porque perdió en un juego, pero en lugar de enojarse, acepta la derrota y sigue jugando. En el caso de los adultos, ustedes, un auxiliar nota que un niño está molesto y en lugar de ignorarlo,
se acerca, le pregunta qué pasó, lo ayuda a calmarse. Entonces, como ya es mucho más consciente de lo que hay que hacer, mejora la convivencia y la resolución de problemas. Pero esto es como que haciendo uso de la razón. Y luego viene la respuesta adoptada, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que haces tú? Es cuando justamente cuando la persona oculta o finge una emoción para poder encajar en una situación social o evitar un conflicto, ¿no? Por ejemplo, en los niños, un niño tiene miedo de hablar en público, pero finge seguridad para no ser visto como tímido. En el caso de los adultos, ustedes están cansados, pero sin embargo muestran entusiasmo para poder motivar a los niños. Entonces, la respuesta adoptada es cuando la persona oculta o finge una emoción, pero para poder encajar y salvaguardar una situación social. Entonces, las consecuencias sí, pues no puede ser útil en ciertas situaciones, pero si se usa en exceso, puede generar estrés o problemas emocionales. Entonces, es muy importante tener en consideración justamente estos tres tipos de respuesta que tiene la persona. La respuesta impulsiva, la respuesta apropiada y la respuesta adoptada. Pero ¿cuáles son las emociones que más experimentan los niños en la escuela? Vamos a identificar en este caso tres, ¿no? El enojo, el miedo, la tristeza y la felicidad. Por ahí que son emociones que los niños logran experimentar en reiteradas oportunidades, ¿no? Entonces, pero ¿qué son cada una de estas emociones justamente, ¿no? ¿Qué son cada una de estas emociones? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la felicidad? ¿No? Son preguntas bastante importantes que nosotros lo tengamos en cuenta justamente porque van a salir a flote en la escuela, ¿no? Entonces, las emociones básicas como las que estamos mencionando, en el caso del enojo, digamos que uno reacciona de manera enojada porque motiva a que tú te puedas defender o corregir de repente injusticias, ¿no? La alegría es esa facilitación de socializar y el bienestar emocional en la persona. La tristeza, pues, justamente ayuda a pedir apoyo, a reflexionar sobre pérdidas, quizá, ¿no? El miedo que activa mecanismos de defensas ante el peligro, ¿no? Justamente lo que hablamos hace un momento, si te dejas robar, bueno, ¿no? O sea, de repente luego esa emoción se va a convertir en un sentimiento de frustración, ¿no? Pero en ese momento, ese miedo que yo pueda sentir puede traer consigo consecuencias muy negativas, de las que yo luego me pueda arrepentir. Pero es importante que justamente nosotros conozcamos, ¿no? Esas emociones que las vamos a ver muy seguido en el aula. Y para esto está el desarrollo justamente de las habilidades emocionales, ¿no? Primero, es importante identificar y entender los propios sentimientos, ¿no? Interpretar y poder comprender el estado emocional de los demás, regular mi comportamiento, desarrollar justamente la empatía hacia los demás, gestionar las emociones fuertes y sus expresiones de una manera constructiva, establecer y conservar las relaciones con los otros. Es muy importante el tema de la habilidad emocional en la persona porque le va a permitir saber actuar a diversas situaciones en las que pueda estar inmerso. ¿Ok? Ahora, justamente para conocernos un poquito nosotros y saber cómo actuamos ante ciertas situaciones, les voy a pedir, a ver un momento, que entremos a este drive que voy a colocar ahora. Voy a compartir un momento. A ver, voy a dejar de compartir esto. Ya está. A ver, vamos a compartir la ventana mejor. Bien. Por ejemplo, aquí.
Vamos a ingresar, ahorita les voy a mandar el enlace del formulario. Dice, a continuación se le presenta una serie de posibles situaciones que usted pueda experimentar en su vida diaria. Aparecerá una lista plegable donde se encuentran emociones que usted puede sentir a raíz de dichas situaciones. Por ejemplo, cuando estoy compartiendo con mis amigos, ustedes van a desglosar aquí y van a marcar cuál es la emoción que más se asocia cuando experimentan esas situaciones. Cuando estoy enseñando a mi estudiante, cuando estoy compartiendo con mi familia, cuando algo no me sale como yo espero, cuando me cuesta manejar la disciplina de mis estudiantes, cuando tengo que planear mis sesiones de clase, cuando un estudiante me abraza, cuando un o una estudiante está pasando por una situación difícil, cuando estoy cansado, ¿qué siento? Cuando estoy realizando lo que más me gusta hacer, ¿qué es lo que siento? Cuando cumplo con todos mis objetivos propuestos, ¿qué es lo que siento? Cuando estoy de vacaciones, cuando alguien muy importante para mí me dice que me quiere, ¿qué es lo que siento? Entonces vamos a compartir el enlace y vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan completar este cuestionario para conocer o para saber qué tanto se conocen ustedes mismos en cuanto a la parte emocional. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden entrar al enlace y completarlo? ¿Me confirman si es que les permite ingresar al enlace? Perfecto. Ingresamos al enlace, tenemos unos minutos para poder completar las preguntas que tenemos aquí. Cuando estoy compartiendo con mis amigos, cuando estoy enseñándole a mi estudiante, cuando estoy compartiendo con mi familia. Preguntas que me gustaría que ustedes puedan completar para conocer y para que tú te autoevalúes cómo estás en la parte emocional. ¿Cómo estás en la parte emocional? Muy bien, ingresamos y vamos completando. Tenemos unos minutos para completar. Muy bien, gracias a los que ya han terminado. Excelente. Y los que no, igual lo voy a dejar aperturado, ya lo compartí con la asistenta para que lo pueda pasar por WhatsApp. No, pero eso es un poco como para generar la autorreflexión. ¿Qué tanto me conozco? ¿O qué tanto sé que yo debería actuar de tal o cual forma ante una situación? ¿Ok?
porque es importante. Así como tú generas reflexión en los estudiantes, lo mismo tiene que pasar con ustedes. También tenemos que aprender a autorregular las emociones y nunca reprimir la emoción. Si tú analizas esta imagen, ¿qué te da a entender esta imagen? ¿Qué es lo que te da a entender esta imagen? ¿Qué te da a entender esta imagen que observamos aquí? ¿Qué nos da a entender? Vemos un cerebro, ok, pensamientos nos dicen por aquí. Vemos como que varias áreas, ¿no? Por ahí salud, emociones, ideas, familia, conexiones con diferentes áreas de tu vida, ok, muy bien. Que todas nuestras emociones, trabajo, familias están vinculadas en nuestro cerebro, muy bien, perfecto. Efectivamente, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hablar aquí justamente tiene que ver mucho con el cerebro, y es sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿no? Es muy, muy importante poder abordarlo y trabajarlo con los estudiantes, ¿no? ¿Qué entiendo primero por inteligencia? Es la capacidad global o conjunto de individuos para actuar con un propósito determinado, pensar racionalmente y enfrentarse con su medio ambiente en forma efectiva. El aplicar la inteligencia no es reconocer el trabajo de el más hábil en el aula, ¿no? O el más inteligente en el aula, ¿no? O sea, sí se logra felicitar el esfuerzo, pero no puedo reprimir el cómo se sienten los demás ante un resultado. Entonces, ser inteligente no implica solamente tener mucho conocimiento, sino cómo actuar ante situaciones en las que tú puedes estar inmersas. El saber actuar promueve tu inteligencia. ¿Y qué es una emoción? Bueno, ya lo habíamos hablado antes, pero para complementar, se entiende por emoción al conjunto de reacciones orgánicas que expresa el individuo ante ciertos estímulos externos. Y ambos están bastante vinculados, la inteligencia con la emoción, porque ahí justamente se da la inteligencia emocional. Es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás, ¿no? O sea, aquí aplica mucho las relaciones intrapersonales, cómo soy yo conmigo mismo, y las interpersonales, cómo soy con los demás, ¿no? De repente una cosa es cuando estás solo y otra totalmente diferente es cuando estás con amigos. Entonces, aquí justamente entra la parte de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuáles son esas características justamente de la parte de la inteligencia emocional? Actitud positiva, autoconocimiento, empático, asertivo, motivado, autoestima adecuada, ¿no? Son algunas de las características base de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, esta capacidad que tenemos nosotros de poder reconocer, de poder comprender, manejar, expresar las emociones de manera efectiva, tanto en uno mismo como en los demás, ¿no? Fue justamente popularizada, ¿no? Por Daniel Goleman, quien justamente destacó su importancia en la vida personal y profesional. Entonces, es clave que dentro de la educación se ponga en práctica la inteligencia emocional, porque permite tanto a los docentes como a los auxiliares manejar mejor sus propias emociones y ayudar a los niños a desarrollar las suyas, ¿no? Entonces, ¿de qué compone justamente la inteligencia emocional? Primero, autoconocimiento, ¿no? Que haya un autoconocimiento, pero que haya una autoconciencia emocional también, que haya una autoconciencia emocional.
justamente que podría ir de la mano con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, reconocer las propias emociones, justamente, y cómo influyen en el comportamiento de la persona, ¿no? La autorregulación, en cuanto a la parte emocional, controla impulsos, maneja emociones negativas sin poder reprimirlas, ¿no? En el tema de la motivación, usar las emociones justamente para poder mantenerse enfocado en metas, ¿no? Y superar ciertas dificultades. De repente, si un auxiliar sigue siendo paciente con un niño difícil porque sabe que con el tiempo puede ayudar a mejorar su comportamiento, ahí está generando una autorregulación emocional, ¿no? El tema de la empatía también es importante porque comprender y compartir los sentimientos de los demás, ¿no? Por ejemplo, si un niño llora porque extraña a su mamá y el auxiliar dice, entiendo que lo extrañes, pero aquí estamos para acompañarte. Ahí está desarrollando justamente el tema de la empatía, ¿no? Está siendo empático, está poniéndose en el lugar de la persona. Entonces, también en ese sentido maneja esas habilidades sociales, ¿no? Relacionarse bien con los demás, comunicarte eficazmente, resolver conflictos o problemas, ¿no? De repente si un auxiliar media entra como mediador entre dos niños que pelean. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Justamente ayudar a expresar sus ideas y encontrar una solución. Por eso que la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Ayuda a crear un ambiente escolar positivo, seguro, permite poder gestionar conflictos de manera efectiva, mejora el tema de la comunicación con los niños, los docentes, favorece el bienestar emocional del auxiliar y de los niños, ¿no? Entonces vamos a ver de repente por aquí los elementos de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, las habilidades sociales, la empatía, ¿no? Entonces, en el caso del autoconocimiento, hay un conocimiento emocional, hay una autoevaluación, hay confianza en sí mismo, ¿no? En el tema de la autorregulación, hay autocontrol, hay integridad, adaptabilidad, innovación, ¿no? Y tiene que estar motivado. La motivación solamente parte de conseguir logros, compromisos, ¿no? Iniciativa, optimismo. Y están las habilidades sociales, esta influencia, la comunicación, el tema del liderazgo, donde cada niño es diferente, ¿no? Hay niños líderes, el tema de poder resolver conflictos, colaborar, habilidades en equipo, ¿no? Y en la empatía, comprender a los demás, ¿no? Orientar hacia el servicio, el aprovechamiento de la diversidad. Son los elementos que forman parte de la inteligencia emocional. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, si estamos abordando el tema de la inteligencia emocional, estamos también mencionando sobre lo que es la educación emocional, ¿no? Es el aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano que busca, a través del sentir emocional, gestionar conscientemente el desarrollo y transformación del bienestar personal y social en un proceso de crecimiento continuo y sistemático. La inteligencia emocional parte de que cuidamos el equilibrio de la persona, orientamos hacia ciertos objetivos, construimos relaciones sanas, positivas. ¿Y cómo promuevo la educación emocional? Los estudiantes pueden desarrollar diferentes tipos de emociones, ¿no? Todos los días, justamente porque pueden contribuir en su capacidad de aprendizaje. Las emociones tienen una gran influencia en los procesos cognitivos de los seres humanos y estas justamente pueden afectar de manera positiva o negativa varios aspectos. Primero, la participación en la clase, la percepción del conocimiento, la capacidad de atención, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, la capacidad de poder resolver problemas. Entonces, miren la gran importancia que tiene el tema de que una persona pueda manejar bien el tema de la educación emocional. Es muy importante. Y hay mucha relación en el tema de emoción y aprendizaje.
¿no? En este caso son como objetivos dentro de lo que es la emoción y la inteligencia que desarrolla, ¿no?, la institución educativa como una comunidad de aprendizaje encargada de lograr una excelente calidad educativa. Es lo que se busca, ¿no?, en el tema de la emoción y el aprendizaje. Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con autonomía, ¿no? Las funciones de todas las instancias de gestión se rigen por los principios de la solidaridad, la complementariedad, la concurrencia, asegurar justamente la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de estas a las decisiones de carácter pedagógico, lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, ¿no?, que conduzca justamente a una excelencia educativa, que es lo que todos queremos llegar, ofrecer una educación de calidad. Y dentro de nuestra sesión número 1, tenemos justamente las pautas, ¿no?, para poder manejar una situación de conflicto en cuanto a las emociones de un estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos mencionar, primero, el poder identificar un problema, ¿no? Ese es lo primero. ¿Cuál es el problema? Tenemos que encontrar la raíz del problema, ¿no? Buscar soluciones. En este caso, ¿cómo se puede resolver ese problema? ¿Qué se puede hacer, no? ¿O qué se puede decir para poder solucionar el problema? Anticipar las consecuencias, ¿no? De acuerdo justamente a las soluciones que tú le vas a pautear, ¿no? Pero que el estudiante tiene que reflexionar. De repente, imagina qué pasaría si pones en práctica estas soluciones. Que el estudiante mismo pueda reflexionar sobre lo que va a escoger como una solución mucho más asertiva. Eliges una solución y puedes hacer preguntas guía como, ¿cuál es la mejor solución para este conflicto? ¿Esta solución es buena idea? ¿Por qué no escogemos otra? ¿Es una solución justa? Entonces yo voy generando justamente la reflexión en mi estudiante. ¿Qué es lo que ustedes, que justamente van a estar en el momento de los recreos y van a verlo al niño en su total libertad? Entonces ahí es donde se pueden presentar también situaciones de conflicto. Y luego vamos probando la solución. ¿Cómo puedo poner en práctica esta solución? ¿No? Entonces, justamente entre ello, actividad que ahora vamos a trabajar, que es solucionemos conflictos. ¿Cuáles son los pasos para poder solucionar un conflicto? Primero, identificamos los problemas interpersonales. Buscamos la solución. Paso 2, anticipamos las consecuencias, elegimos una solución y probamos la solución, ¿no? Entonces, bajo esa consigna, a partir de situaciones, de casos que yo les voy a plantear, vamos a seguir esta pauta, ¿ok? Primero, a ver, caso 1. Entonces vamos a analizar estos casos. Tenemos el caso 1. Disputa por un material escolar. Es algo que puede pasar en el aula, ¿eh? Dos estudiantes discuten porque ambos quieren usar un mismo marcador para un trabajo grupal. Ninguno cede, lo que justamente retrasa el avance del equipo, del grupo. Entonces, ¿qué vamos a identificar en estos casos? Primero, la causa principal. Después, el impacto emocional que tiene la persona, en las personas involucradas o en el grupo, y qué estrategias podría utilizar yo para poder manejar esta situación de la mejor manera. Entonces, de repente por el chat, ustedes pueden comentar aquí, ¿no? ¿Cuál sería la causa principal de este caso número 1? ¿Cuál es el problema raíz aquí? Dos estudiantes discuten porque ambos quieren usar un mismo marcador para un trabajo grupal, ¿no? Es como que ambos quieren estudiar el mismo plumón para escribir en el papelote. Entonces, ninguno cede y esto retrasa el trabajo del equipo. ¿Qué faltó aquí? ¿Cuál es la causa principal de este problema?
¿Qué es lo que está faltando aquí? A ver, de repente por el chat comentamos. ¿Cuál sería la causa principal de este problema? Que no se han establecido normas, ¿no? Porque aquí, como dicen, ninguno cede, retrasa el trabajo. Entonces, no se han pauteado ciertas normas, no se han asignado roles, hay falta de habilidad de repente de negociación, de compartir, ¿no? De ser empático con los compañeros. ¿Cuál es el impacto emocional que puede tener ese problema? La frustración, el enojo, ¿no? De repente un posible resentimiento. ¿Y qué estrategias podría utilizar? Enseñar turnos para el uso del material, fomentar el trabajo en equipo, pero ya usando normas que sean mucho más claras, ¿no? Entonces, proponer alternativas, ejemplo, usar de repente otro marcador, compartir con tiempos, ¿no? Son estrategias que podríamos poner en práctica en el caso número 1. Y en el caso número 2, exclusión de un compañero del juego. Un grupo de estudiantes no permite que un compañero participe en un juego durante el recreo porque no lo hace bien, entre comillas. Ok, entonces, en este caso, si es que hay una exclusión de un compañero por el juego, porque dicen, ah, no, tú no juegas bien, no sabes jugar, no lo haces bien, te excluyo. ¿Cuál es aquí el problema raíz de esta situación, de este conflicto? ¿Cuál es el problema raíz de esta situación? ¿Serán estudiantes empáticos? En este caso, hay una falta de empatía, ¿no? Hasta cierto punto eh, actitudes discriminatorias, ¿no? Porque en definitiva lo están excluyendo por ciertas características o cualidades que de repente no son parte de la realidad, ¿no? Y quizá el grupo se cierra ante esta situación. Entonces, por ahí que justamente puede generarse, ¿no? En este caso, bajo esta situación, perdón, bajo esta situación justamente, eh, esta falta de compañerismo, ¿no? Que puede haber en el aula. Entonces, ¿cuál es el impacto emocional? ¿Cómo se puede sentir la persona? Triste, con baja autoestima, de repente hay aislamiento social, ¿no? ¿Qué estrategias podría utilizar en este caso? ¿Qué estrategias podría utilizar en este caso? Bueno, primero dialogar con el grupo sobre el valor de la inclusión, ¿no? Realizar juegos cooperativos donde todos participen, implementar normas de convivencia donde se promueva justamente el respeto ante compañeros, porque finalmente todos son parte del aula, ¿no? Entonces, son estrategias que nosotros podríamos utilizar para promover un buen ambiente en el aula, ¿no? Por ejemplo, en el caso número 3, confusión entre juego y agresión. Durante un juego, un estudiante empuja a otro diciéndole que solo era una broma, entre comillas, pero el empujado se siente ofendido. Entonces, un estudiante empuja a otro y le dice, no, solo fue una broma, pero el empujado realmente se siente ofendido porque piensa que sí fue como que a propósito. Entonces, ¿cómo se haría en esta situación? ¿Cuál es la raíz problema
de este caso número 3? Aquí en este caso habría una falta de control de impulsos, ¿no? Un desconocimiento de los límites en el juego. ¿Cuál es el impacto emocional que genera en la otra persona? Humillación, enojo, inseguridad en el aula, ¿no? ¿Qué podría aplicar? De repente, explicar la diferencia entre jugar y faltar el respeto, ¿no? Enseñar estrategias para poder canalizar la energía, porque los estudiantes vienen con mucha energía. Y justamente en el recreo hay como que ese desfogue de energía, ¿no? Pero hay que saber manejar la energía sin utilizar la violencia, promover el diálogo entre los estudiantes, ¿no? Que han sido justamente afectados. Y el otro punto es el caso 4, que son rumores o chisme en el aula. Un estudiante empieza un rumor sobre otro, causando burlas y molestias. Son casos, les estoy presentando casos que se pueden presentar en el aula, ¿ok? Rumores o chismes en el aula. Un estudiante empieza un rumor sobre otro, causando burlas y molestias. La causa principal de esta situación es la falta de conciencia sobre el daño que tiene el generar el rumor, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede generar en la persona involucrada? Vergüenza, ansiedad, pérdida de confianza entre los compañeros, ¿no? ¿Qué podría utilizar yo? Reflexionar sobre las consecuencias del chisme, fomentar valores como la honestidad, el respeto, implementar actividades de construcción de confianza en el grupo, ¿no? Que haya un buen ambiente. Entonces, todos estos casos afectan la convivencia escolar y requieren estrategias justamente basadas en la inteligencia emocional, en la que se promueva la empatía, el respeto, la comunicación efectiva, ¿no? Son casos reales que van a pasar. Y dependiendo justamente de la situación, es que estos problemas, y dependiendo de la situación, estos problemas pueden pasar hacia otra etapa, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso, digamos, un poco más fuerte de lo que estamos viendo ahora. Pero ¿cuáles son los elementos del conflicto? ¿Cómo detecto yo un conflicto? Estos conflictos que hemos presenciado hace un momento. Para esto hay actores del conflicto, que son las personas involucradas. El problema central, ya hemos podido determinar cómo identificar el problema. El poder, si es que las partes involucradas tienen, digamos, la misma jerarquía dentro de la situación de conflicto. Si se presenta un conflicto entre los estudiantes, entre los mismos estudiantes, el poder es simetría, porque ambos están en las mismas condiciones. Pero si es un problema entre docente y estudiante, ahí sí hay asimetría de poder, porque obviamente el docente en el nivel jerárquico está mucho más arriba que el estudiante. La posición, ¿qué busca? ¿Qué defiende el estudiante con este conflicto? ¿Cuáles son sus intereses, necesidades? ¿Qué actitud tiene frente a esto? ¿Y cuál es el comportamiento? El comportamiento es controversial o colaborativo. ¿Es un estudiante reacio a que no quiere dar solución al problema o es un estudiante que tiene apertura para poder resolver el problema, que realmente quiere resolverlo de la mejor manera? Entonces, todas estas premisas es importante analizarlos como parte del conflicto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, Luis está tranquilo en la clase, pero llega Antonio y como de costumbre, abre la mochila de Luis, tira sus cosas al suelo. Esta situación genera en el resto de los alumnos risas y burlas. Un día, Luis les hace frente y como consecuencia le echan los libros en el inodoro. Al ir a recoger sus libros, el grupo de Antonio le propina una serie de golpes y ante los gritos entra el profesor y ve la escena. Es un caso fuerte, es un caso bastante fuerte. Aquí estamos hablando de violencia escolar. Y cuando ocurre un conflicto de esta magnitud, ya pasa a otra instancia. Ya no solamente es el docente,
no solamente es el equipo directivo, la psicóloga, es un caso que debe ser reportado ¿dónde? ¿Dónde debe ser reportado este caso? ¿Dónde debemos reportar este caso? Porque ya es como que ya ha pasado a otra instancia, ¿no? Estamos hablando de violencia escolar. Entonces, ¿dónde debe pasar esta situación? Ya entraríamos a hablar de la plataforma CICB, ¿no? Sabemos qué es el CICB. Vamos a ingresar aquí, CICB. Aquí está. Esta plataforma donde se registran justamente los casos de violencia escolar, ¿no? Es una plataforma del Ministerio de Educación. El uso responsable del CICB implica reportar exclusivamente casos de violencia escolar. Hay una normativa donde especifica justamente aquí. Revisa las distintas formas de violencia escolar. En tal sentido, no se debe reportar lo siguiente: cobros indebidos, reclamos relacionados al servicio educativo, conflictos entre miembros de la comunidad educativa, exigencias del reglamento interno de la institución educativa. Los reportes realizados y que no constituyan violencia escolar serán eliminados conforme a la normatividad vigente. Hasta la actualidad, desde que se ha puesto en práctica el CICB, en el Perú se han reportado más de 90,000 casos de violencia escolar, ya sea entre estudiantes, entre docentes, ¿no? Porque forman parte de lo que son la comunidad educativa. Entonces, ya saben que son situaciones de violencia escolar. ¿Cuál es la información del CICB? Acá yo puedo ver, por ejemplo, qué pasa después de hacer mi reporte, ¿no? Si eres testigo y acabas de reportar, si eres víctima y acabas de reportar, y una vez que reportas el caso, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que va a pasar? Me dice, si soy estudiante, ¿qué hago si soy víctima de bullying? ¿Qué debo hacer frente al acoso virtual o el ciberbullying? Luego tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo soy docente? O si soy familia, o si formo parte del equipo directivo. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, esta plataforma es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Y obviamente nunca hay que minimizar algo que sucede en el aula porque puede convertirse en un problema mucho más grave, ¿no? En el que requiera ya poder reportarlo aquí. Entonces, los invito de repente a que puedan explorar luego la página para tener un mayor conocimiento sobre ello, ¿ok? Bien, vamos entonces, tenemos este caso de Luis. Quiero que ustedes describan el conflicto, generen las causas del conflicto y los impactos observados, ¿no? Estrategias para poder justamente abordar esta situación. Eso lo vamos a ver al final. Vamos a pasar ahora al modelo de inteligencia emocional. En este caso tenemos varios aspectos, ¿no? La percepción emocional, la facilitación o asimilación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Cuando hablamos de la percepción emocional, es esa habilidad para poder identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Luego está la facilitación o asimilación emocional. Esa habilidad para poder tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Luego la comprensión emocional, esa habilidad para poder desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Regulación emocional es la habilidad que incluye la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, porque no podemos reprimir lo que sentimos y reflexionar sobre los mismos, perdón, para descartar o aprovechar la información que lo acompaña en función de su utilidad. ¿Ok? Entonces, claro, la percepción emocional en este caso es esa capacidad que tenemos para poder identificar y reconocer nuestras emociones y la de los demás, ¿no?
Un auxiliar de educación de repente nota que un niño está triste porque tiene la cabeza baja, porque no participa en clase. Entonces, justamente esta percepción permite comprender el estado emocional de los niños, ¿no? Es justamente la base para poder desarrollar el tema de la empatía. Facilita una mejor comunicación en el aula, ¿no? Bien. Entonces, como yo les decía, en el tema de la percepción, y ya lo hemos hablado sobre el proceso cognitivo de la percepción, ¿no? Que va justamente de la mano con la sensación, facilita una mejor comunicación en el aula. Entonces, en cuanto a la facilitación o asimilación emocional, esa capacidad que tenemos para poder integrar las emociones en el pensamiento y usarlas para poder razonar o poder resolver problemas, ¿no? De repente un auxiliar se siente frustrado por el mal comportamiento de un niño, pero en lugar de actuar impulsivamente, usa esa emoción para pensar en una estrategia adecuada. Entonces, la asimilación emocional ayuda a poder tomar decisiones mucho más acertadas, permite justamente aprovechar las emociones para poder resolver problemas en el aula. Y luego está la comprensión emocional, ¿no? Esa capacidad que tenemos para poder analizar las emociones, las entiendo, las comprendo, las etiqueto, reconozco cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, un auxiliar identifica que un niño que está molesto en realidad siente frustración porque no logra hacer bien una actividad. Entonces permite justamente interpretar correctamente las emociones de los demás, ¿no? Ayuda a poder evitar los malos entendidos o los conflictos. Y por último, y muy importante, que ustedes aprendan a regular las emociones, ¿no? Esa capacidad de manejar las emociones de manera adecuada, sin reprimirlas ni dejar que dominen las acciones. Por ejemplo, si un niño si el auxiliar siente enojo porque un niño no sigue instrucciones, pero en lugar de gritar, respira profundo y habla con calma. Hay una regulación emocional. Favorece la convivencia en el aula, ayuda a gestionar el tema del estrés, las emociones negativas, permite tomar mejores decisiones en situaciones difíciles. Entonces, este modelo de inteligencia emocional es clave en la educación porque justamente permite a los auxiliares manejar sus emociones y enseñar a los niños a hacer lo mismo, promoviendo justamente un ambiente escolar positivo, seguro, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de la inteligencia emocional en cuanto a estos aspectos. ¿Por qué? Porque justamente favorecemos el desarrollo emocional, estimulamos la interacción social, aprendemos a ayudar a otros, somos empáticos, compartimos, cooperamos, sabemos trabajar en equipo. Por eso es muy importante el tema del desarrollo emocional, ¿no? Y como yo les he dicho siempre, desde el día uno, el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo está bastante ligado, ¿no? Sí o sí, ambos están muy relacionados y van y tienen que ir de la mano para poder conseguir aprendizajes significativos, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es el desarrollo emocional, ¿no? Porque yo identifico emociones, tanto mías como de los demás. Sé controlar mis impulsos, mis frustraciones, desarrollo la empatía, las habilidades socioemocionales, pero en cuanto al desarrollo cognitivo, este proceso mediante el cual los niños adquieren conocimientos y habilidades intelectuales, en práctica sus procesos cognitivos, ¿cómo se desarrolla esto con el desarrollo emocional, ¿no? Un niño con buena regulación emocional maneja mejor el estrés. ¿Y cuál es el impacto en el desarrollo cognitivo? Es que mejora la concentración y el aprendizaje. La autoestima positiva motiva a poder enfrentar nuevos desafíos. Entonces, ¿cómo impacta en el desarrollo cognitivo? Porque es capaz de poder resolver problemas sin miedo al error, es mucho más seguro. La empatía mejora la convivencia y el trabajo en equipo. Por ende, facilita el trabajo colaborativo y la comunicación.
controla la ansiedad, permite procesar información de manera mucho más efectiva, reduce el bloqueo mental ante tareas mucho más complejas, ¿no? Un niño que se frustra fácilmente puede bloquearse al intentar leer de repente una historia complicada, pero si aprende a regular su frustración, podrá concentrarse mejor y mejorar su comprensión lectora. Entonces, esa técnica del semáforo, por ejemplo, que les mostré al inicio, potencia el manejo emocional, pero también la parte cognitiva, porque genera reflexión, estoy diciendo que el niño piense, para que los niños puedan regular su comportamiento antes de actuar impulsivamente. Fomentar el diálogo para que puedan expresar cómo se sienten ante de realizar ciertas actividades académicas, ¿no? O de repente poner el tema del juego de roles para poder trabajar la empatía, el pensamiento crítico, ¿no? Cuentos y narraciones para ayudar a los niños a interpretar emociones y desarrollar la comprensión lectora, ¿no? Entonces, el desarrollo emocional y cognitivo no pueden verse por separado, ya que las emociones facilitan o dificultan el aprendizaje. Entonces, un niño que se siente seguro y comprendido tiene mayor disposición para poder aprender. ¿Ok? Nunca olviden esto. Está bastante ligado y se tienen que trabajar en ambos casos. En nuestra última sesión del día miércoles, los invito a que cuando les compartan el PPT, lean este caso y lo vamos a trabajar al inicio. ¿Pero en base a qué? En base a esto de aquí, a los elementos del conflicto. ¿Cuáles son los actores del conflicto? ¿Cuál es el problema? El poder, si hay asimetría o simetría de poder. ¿Cuál es la posición? ¿Qué busca? ¿Qué defiende el estudiante? ¿Cuáles son los intereses o necesidades? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cuál es el comportamiento frente a la situación? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la educación emocional tiene objetivos. Primero, el adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. Identifico las emociones de los demás, desarrollo la habilidad de poder controlar las propias emociones, prevengo los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollo una mayor competencia emocional, desarrollo la habilidad para poder automotivarme, ¿no? Esos son los objetivos de la educación emocional. ¿Por qué debemos trabajar la educación emocional en las aulas? Y justamente están las técnicas de manejo y regulación de conductas, ¿no? Que lo vamos a contrastar justamente con el caso que los invito a leer para el día miércoles. Refuerzo positivo, incentivar comportamientos positivos. Refuerzo negativo, disminuyo conductas no deseadas. Tiempo fuera, time out. Darle un momento para que el estudiante pueda reflexionar y reducir conductas impulsivas. O un modelado, ¿no? El aprendizaje por observación, economía de fichas, motivar a los niños a cumplir expectativas de comportamiento, generar fichas de reflexión, contratos conductuales, hacer que el niño se sienta responsable y comprometido con su comportamiento. Enseñanza de habilidades sociales, mejorar justamente la convivencia y reducir los conflictos en el aula o en la casa. Eso lo vamos a profundizar en nuestra última sesión. Y pasos justamente para poder hacer frente a una situación problemática, lo que hablamos en el día 1, ¿no? Escucha, evalúa, dialoga, analiza, motiva y genera acuerdos. Entonces, en el PPT está este caso y les voy a pedir a ustedes que analicen para que ya vengamos con la intención de poder compartir y socializar lo que tenemos aquí para poder completar este cuadro y poder identificar a los elementos del conflicto. ¿De acuerdo? No olviden trabajar muy bien la parte emocional. Es bastante importante el tema de la parte emocional porque ayudamos a nuestros estudiantes a poder tener un mejor control, ¿no? Y les había mostrado un caso, este es como para ahorita que mientras que la asistenta de repente académica va dando algunas pautas, este caso de aquí, este de aquí, de Luis, lo puedan completar. De repente le pueden tomar una fotito por ahí o una captura, o está también en el PPT y completamos esto. Yo les voy a mandar el enlace ahorita de donde van a encontrar el caso. Igual el caso está ahí, van a encontrarlo. Y quiero que completen la descripción del conflicto, las causas, los impactos observados y qué estrategias utilizarías tú. ¿Ok?
Entonces vamos a compartir el enlace por el chat. Listo, ya les he mandado el enlace por el chat. Ingresamos, ahí está el caso para que ustedes lo puedan observar y completan las premisas que les estoy solicitando. ¿De acuerdo? Muy bien, agradecerles por el tiempo de haberse unido a la sesión. Nos vemos el día miércoles, que es nuestra última sesión, donde vamos a tocar bastantes casos puntuales que se puedan presentar en el aula y cómo nosotros podemos abordarlos. No sin antes recordar que el día miércoles justamente se va a aperturar el examen, ¿no? Y luego con la nota probatoria, mediante un costo simbólico, ustedes pueden tramitar su certificado que va a ser de gran ayuda dentro de su experiencia profesional. Agradecemos entonces por la participación activa y nos vemos el día miércoles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Le doy pase al asistente académico. Bien, muchas gracias, licenciado, por el pase y también agradecerle por todo el conocimiento que nos ha impartido el día de hoy. Estamos todos agradecidos. Bien, estimados participantes, recordarles que en la próxima sesión vamos a desarrollar la tercera sesión del curso. Bien, también invitarles a los cursos de marzo que ya están habilitados. Si usted desea participar en uno de estos cursos, nos escribe por favor al WhatsApp. Bien, el docente que nos estuvo acompañando fue el licenciado Paul Andrade, especialista en el curso de auxiliar en educación primaria. Recuerden que las clases son los días lunes y miércoles de 6 a 7:30 de la noche. Una vez más, la próxima sesión vamos a desarrollar la sesión número 3 y el tema de el manejo del comportamiento en el aula. Así que, estimados participantes, no falten, por favor. Y una vez más, invitarles a los cursos del mes de marzo que ya están habilitados. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ya nos estaremos viendo la próxima sesión. Recuerden que la próxima sesión es nuestra última sesión, así que no falten, por favor. Se les va a dar indicaciones con respecto al trámite del certificado, así también con respecto a nuestro examen final. Una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchas gracias.